Vamos a platicar el día de hoy de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la psicoterapia. Indudablemente un tema que nos puede causar muchas dudas, mucho entusiasmo, mucho recelo, mucha fricción, porque por supuesto que hemos pensado que los seres humanos somos especiales en este planeta y que esto que somos y que tenemos nadie lo puede igualar, y que las máquinas pueden hacer trabajo duro, pero no necesariamente trabajo humano, y nada más humano que convivir y ayudar a otra mente humana a transformar las emociones de una persona cuando se siente con ansiedad, con depresión o incluso con un trastorno grave como esquizofrenia. ¿Qué tanto la inteligencia artificial está transformando nuestra manera de entender el apoyo psicoterapéutico? Vamos a platicar de eso el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Te doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, y el día de hoy vamos a platicar de la inteligencia artificial aplicada a la psicoterapia. Mira, ya llevamos un rato dándonos cuenta de cómo las máquinas se han ido volviendo los grandes sustitutos del trabajo humano, y de hecho el término robot en sí mismo tiene algo que ver así como trabajador del trabajo duro. La palabrita en sí misma habla de una máquina que se dedica a hacer el trabajo duro. Venimos desde la época de la Revolución Industrial viendo un impacto tremendo de lo que podemos llamar las máquinas. Si bien las herramientas existen desde que los seres humanos existen, antes de que existiera el Homo sapiens sapiens, antes de que existiera el Homo sapiens, ya había, por ejemplo, el Homo habilis, ya utilizaba herramientas, podríamos llamar rudimentarias, pero muy útiles para todo lo que tenían que hacer de su vida cotidiana y para hacer mejor su vida cotidiana. Así es que llevamos miles de años, literalmente muchísimos años, casi 1.000.000 de años al menos, utilizando herramientas. Al menos 300,000 años seguro que llevamos utilizando herramientas, y estas herramientas pues se han vuelto un elemento fundamental tanto para mejorar nuestra calidad de vida como para volver terribles las guerras entre las personas. La enorme mayoría de los problemas que tiene la humanidad completa en nuestros días tiene que ver con lo que nosotros nos podemos hacer con nuestras herramientas. Habrás visto indudablemente esta película de 2001, Odisea del Espacio, donde todo cambia a la hora que esta capacidad venida de los cielos nos lleva a agarrar un hueso largo, un hueso del fémur. Acuérdate que el fémur es el hueso del muslo, de la parte más larga de tu pierna. Y entonces agarras el hueso más largo de otro animal y con ese agarras a cosconazos a los que se parecen a ti. Y entonces la película de 2001, Odisea del Espacio, que nos hace darnos cuenta de cómo las herramientas se utilizan para destruir a nuestros semejantes. Y sin duda alguna, lo que hizo terrible la Segunda Guerra Mundial fue el desarrollo tecnológico. Ya, las metralletas, las ametralladoras, donde le picas una vez y salen un montón de balas al mismo tiempo, que pueden acabar por completo con una persona y con muchas personas de manera muy simple y acelerada. Y al mismo tiempo, gracias a las guerras, gracias a
la Segunda Guerra Mundial, entre otras, gracias a que en un momento determinado se ponen un montón de recursos para que las personas hagan investigaciones científicas y desarrollen nuevos aparatos y nueva tecnología. Gracias a eso, no gracias a la guerra en sí, sino al hecho de destinar recursos durante un momento determinado, como nos pasó en el COVID. No había vacuna para esta pandemia que estábamos teniendo del COVID-19. Y entonces fue como, oigan, emergencia, porque si no, esto va a estar terrible. Es la enfermedad que más fácilmente se contagia, requiere la menor cantidad de bichos para que te contagies y muta muy rápido. ¿Saben qué? Vamos haciendo vacunas y se metió un montón de recursos y probablemente si no estabas muy avesada, adentrado en el mundo de la ciencia, no te diste cuenta de lo brutal, de lo impresionante que fue tener vacunas en un periodo aproximado de 2 años. Es que con que supieras un poquito de ciencia decías, no, bueno, esto le cuelga. O sea, 5 o 10 años, ¿no? Una pandemia normalmente dura 20 años y esto de las vacunas que hoy en día tenemos tan normalizado, que nos permitió acabar, por ejemplo, con la viruela, que hoy en día la viruela se considera erradicada gracias a la vacunación contra la viruela, pues como que la gente lo tiene muy normal, pero en realidad lo que vivimos en 2020 y la pandemia de COVID-19 fue una locura, fue ver a la ciencia viva directamente ahí trabajando en tiempo real. Cuando determinas esa cantidad de recursos, pues surgen estos avances científicos y entonces se eleva en mucho la calidad de vida. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha elevado muchísimo, muchísimo la esperanza de vida humana. Dice Yuval Noah Harari que en realidad la ciencia no ha alargado ni un solo año la capacidad que tiene de vida el ser humano, es decir, un ser humano con las condiciones adecuadas de manera normal y natural, pues vive alrededor de 100 años, 90, 100, 110 años es lo más a lo que podemos llegar y que hasta el momento la ciencia no ha logrado darnos más años de vida. Lo que sí ha hecho es incrementar la probabilidad de que una persona alcance ese máximo de vida. Y antes no. Antes tenías personas que la probabilidad era más bien que murieran antes de alcanzar su máximo de vida. Pero también dice Harari que muy probablemente en algunos cuantos años, entre unos 20 y unos 200, pues vamos a empezar a alargar el tiempo de vida de las personas. Imagínate que las personas ya no viven 100 años, ya viven 150 o 200 o 300 años. Y lo que implica eso a nivel positivo y a nivel negativo. Si así estamos como estamos y somos la cantidad de personas que somos, ¿qué va a pasar cuando el ser humano pueda alcanzar la inmortalidad? Pues en eso vamos y la tecnología, queramos o no, se va a seguir desarrollando. Dentro de nuestras características humanas, dentro de nuestras características mentales humanas, está la de sobrepasar nuestros límites. Nos encanta llevar el límite a su última expresión y romperlo. Eso es algo muy humano, nos produce realización. Albert Einstein decía que no hay nada más emocionante que tocar los linderos de lo desconocido. Esta expresión de, ¡oh! Esto nunca nadie lo había visto. Y así le dimos la vuelta al planeta y así estamos pensando en caminar en Marte y así hemos hecho N cantidad de cosas donde estamos verdaderamente rompiendo los linderos de nuestras propias capacidades. Y no lo vamos a dejar de hacer. Podemos argumentar, podemos criticar, podemos advertir de los riesgos que esto representaría para la ecología, para los seres humanos. Lo podemos hacer. Podemos estar dejando comentarios de esto va a estar terrible, el caos total, la destrucción absoluta, el apocalipsis. Lo podemos hacer, pero no va a dejar de pasar. No va a haber un momento donde los seres humanos digan, no, ¿sabes qué?
ahí muere. Ya, que nadie investigue nada, que nadie se mueva, que nadie trate de correr más rápido, que nadie trate de llegar más lejos, que nadie trate de saber más de lo que no sabe, que nadie... No, ya, hey, frenados ahí, no, ya, párenle. No va a suceder. Eso sencillamente no va a suceder. Y por tanto, pues una característica que debemos de ir conquistando los seres humanos es la de la adaptación al cambio. De aquí a que seguimos en el planeta, en una de esas picamos los botones incorrectos y entonces explotamos en una catástrofe nuclear. ¿Eso puede pasar? Indudablemente. Bueno, yo creo que nunca habíamos estado verdaderamente tan en riesgo como ahora de que ciertas personitas piquen ciertos botoncitos, unos físicos y otros emocionales y ¡pop! Desaparezcamos. Pero de aquí a que desaparecemos, que ojalá no suceda, vale la pena acostumbrarnos al cambio. Lo único constante en el universo es el cambio. Y nosotros formamos parte de ese universo que cambia y que requiere adaptación. Tenemos que adaptarnos en todos los sentidos y cada vez que algo cambia, nos vemos forzados a vivir un duelo importantísimo. El duelo de cómo creía yo que era el mundo. Porque conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que la Navidad no era como tú creías. Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que la escuela no era como tú creías. Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que el trabajo de tus sueños no era como tú creías. Y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que tus relaciones interpersonales, de pareja, familiares, no eran como tú creías. Y entonces tenemos que construir nuevas narrativas. Nuestra mente se tiene que adaptar, tenemos que construir nuevos mundos. Esto que en el modelo de semiología de la vida cotidiana llaman la cosmovisión. Tiene que transformarse tu cosmovisión, tu visión del cosmos, tu visión de todo lo que existe. Hemos transformado la manera de entender el hambre. Antes creíamos que tener hambre era un designio divino. Y ahora decimos, no, pues tener hambre depende de transportes de alimentos y de conservación y de frigoríficos. Y la muerte sí, la muerte es una cosa divina. La muerte un día, las diosas griegas sacan las tijeras y pum, y te moriste. Sí, por ahora. ¿Y qué? Cuando conquistemos la inmortalidad como seres humanos a nivel tecnológico. ¿Qué va a cambiar de tu concepto de Dios o del cosmos o de la naturaleza o de la vida? ¿Cómo va a cambiar tu mente cuando vayamos conquistando o transformando unos elementos u otros? Ahora, en este año, desde hace algunos años, nos venimos enfrentando a la pregunta de ¿qué es el aprendizaje? Porque hubo un buen rato en el que dentro de nuestra cosmovisión, el aprendizaje significaba memorizar datos. Hasta que de repente llegaron las calculadoras, llegaron las enciclopedias, llegaron la Encarta a las computadoras, la Wikipedia, llegó Google, luego más adelante apareció la inteligencia artificial y resulta que ahora las máquinas saben más que nosotros, tienen más datos. Y entonces nos hace cuestionarnos dentro de nuestra cosmovisión qué es el aprendizaje. Si el aprendizaje ya no es memorizarse todos los ríos del planeta, porque para eso tenemos Google Maps, entonces, ¿qué es el aprendizaje? Pues entre otras cosas, saber nadar, porque si no te vas a ahogar con todo y tu Google Maps. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Teníamos hace algunos años, yo recuerdo haber visto, no sé exactamente en dónde, pero teníamos esta idea de, ¡ay! Pues las máquinas y las computadoras van a acabar con ciertos trabajos. ¿Con cuáles? Con los mecánicos. O sea, si tú a lo que te dedicas es a poner sellos en un estacionamiento, pues es muy probable que una máquina te sustituya.
Si tienes un poco más de capacidades, si tienes un poco más de estudios, entonces no te preocupes porque va a tardar más en que una máquina te sustituya si eres un fotógrafo, una fotógrafa, si eres un arquitecto, si eres un abogado. Pero empezaron a ponerse en riesgo conforme las máquinas fueron avanzando, pero dentro de estas gráficas te decían, bueno, lo que está más dentro de la seguridad son las cosas que son inherentemente humanas, como por ejemplo la psicoterapia. Ah, trabajar con las emociones de las personas es una cosa que los robots no van a poder usar. Hasta que llegó la inteligencia artificial generativa con esta nueva oleada y surge ChatGPT, y en ChatGPT 4, en su versión 4, que yo me acuerdo que recién probé la versión 1, o sea, todavía me acuerdo qué comí ese día, hombre. Pues ahora, cosas tan humanas como trabajar con las emociones de otra persona, cuando una persona tiene depresión, ansiedad, una crisis matrimonial o esquizofrenia, se está poniendo en riesgo. ¿Qué significa ser un psicoterapeuta? Sino la pregunta, ¿y cómo te hace sentir eso? Cuando la inteligencia artificial ya aprendió a decir, ¿y cómo te hace sentir eso? ¿Qué significa ser un psicoterapeuta? Vamos a platicarlo en un momento más. Cuéntame qué te pasó y cuéntame cómo te hace sentir eso. Las grandes preguntas que hace un psicoterapeuta. Por supuesto que una persona que hizo una licenciatura en psicología, que te recuerdo que la psicología no estudia la mente humana, estudia la conducta humana, pero una vez que estudias psicología y que haces una maestría en psicología clínica, pues evidentemente has aprendido un montón de cosas, evidentemente sabes muchísimo más que simplemente preguntar, ay, ¿y cómo te fue esta semana? ¿Y cómo te hizo sentir eso? Obviamente tienes un montón de estructuras que te permiten ayudarle a otra persona a que plantee sus problemas y a que encuentre posibles soluciones a sus problemas que no estaba viendo, tanto desde una perspectiva meramente subjetiva, emocional, mental, hasta desde una perspectiva completamente práctica de toma de decisiones, de resolución de problemas. Un psicoterapeuta tiene un montón de información de cómo lograr esos objetivos. Sí, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a una situación donde también la inteligencia artificial puede hacerlo. Y por eso te resumo esta idea en estas dos preguntas. Oye, ¿cómo estás? Ay, pues fíjate que me pasó. Perfecto. ¿Y cómo te hace sentir eso? Ay, pues fíjate que me hace sentir, muy bien, muy bien. ¿Y cómo crees que podríamos solucionarlo de esta manera? ¿Y qué tanto crees que tus emociones están siendo las mejores? ¿Y cómo podrías transformarlo? ¿Y qué pasaría si te tomas un time out, un tiempo de descanso para esto? ¿Y trataste ya de comunicar tus necesidades emocionales de esta forma y lo planteaste en esta estructura? Y hay un montón de cosas que puedes presentar, pero que ahora la inteligencia artificial también puede. Te voy a platicar de un primer estudio, un primer estudio científico, donde Terabot analizó qué tanto podía ayudar a la esquizofrenia de las personas, a disminuir los síntomas de la esquizofrenia desde una perspectiva psicoterapéutica. El artículo se llama Psychotherapy with an Artificial Intelligence Chatbot Terabot. O sea, psicoterapia e inteligencia artificial de Terabot en la revista Schizophrenia Research, que está reportado en Science in Poland del año 2024. Algo que es muy importante para las personas que se dedican a la ciencia es saber en qué año se publicó un estudio científico. Más allá de lo que a Rafa se le ocurra en el podcast de Supracortical y prende las cámaras y simplemente agarra y te dice, oye, fíjate que la salud mental tiene que ver con esto o con aquello. Esto que estoy haciendo aquí no es ciencia. En buena medida es divulgación, pero en mucha más medida es simplemente mi opinión y mi visión del mundo.
Las personas que realmente hacen ciencia hacen estructuras formales del método científico para analizar datos de una forma estadística y llegar a conclusiones que nos permiten, por un lado, tratar de entender la realidad como es y por otro lado, buscamos el poder para modificarla. Yo aquí no me estoy platicando contigo, pero cuando estamos hablando de datos duros, cuando estamos hablando de ciencia, hablamos de revistas científicas formales que están resguardadas por científicos, que son artículos recientes y con una metodología estadística adecuada. Aquí estamos hablando del 2024 y estamos hablando de un estudio donde se evaluó qué tanto Terabot, que era un chat terapéutico, estaba diseñado para ayudar a personas con esquizofrenia, con alucinaciones auditivas, particularmente alucinaciones auditivas, y que pues querían evaluar su eficacia. Bueno, cuando tú tienes esquizofrenia, una de las características principales es las alucinaciones auditivas que se comunican entre ellas. Y entonces tú escuchas a una persona que no es lo mismo que tus pensamientos. Cuando yo digo, ay, como que traigo ganas de ir a echarme un taquito en la esquina, yo escucho mi voz pronunciando esas palabras y digo, ay, no, hoy sí se me antoja. Bueno, eso no es un síntoma de esquizofrenia. Cuando de repente escucho una voz como si fuera el diablito o el angelito aquí en mi hombro derecho diciéndome, oye, hoy tienes que comer tacos de barbacoa. Y yo escucho que habla acá. Y de repente del otro lado, en el otro hombro, la contraparte que dice, no. Si comes esos tacos te vas a morir. Yo te aviso. Te van a envenenar. El señor del cielo te va a envenenar. Te vas a morir. No. Échate una ensaladita. No. Y te dice tu contraparte, tienen que ser taquitos hoy, porque si no, no, y te empiezan a decir cosas y tú escuchas estas alucinaciones de un lado y del otro. Bueno, ¿cuándo sabemos que eso ya es esquizofrenia? Entre otras cosas, un síntoma cardinal es cuando uno se empieza a pelear con el otro. Ya deja de decirle estupideces las tuyas, tal. ¿No? Y entonces tú ya te quedas como en medio de la conversación. Bueno, ahí estás teniendo alucinaciones auditivas muy características de la esquizofrenia. En este estudio se analizaron a 23 pacientes y se mostró cómo hubo una disminución importante de los síntomas de esquizofrenia y de los síntomas emocionales una vez que interactuaron con la inteligencia artificial. De inicio, el chat estaba manejado por un psicoterapeuta humano y luego se manejó únicamente por la inteligencia artificial. Y se notó cómo había genuinamente un beneficio idéntico cuando estaba manejado por inteligencia humana y cuando estaba manejado por inteligencia artificial. Es una de muchas ejemplificaciones donde vemos que esto está sucediendo. Hay otro que me parece aún más interesante, donde pusieron directamente a ChatGPT 4, esta última versión a cuando estoy grabando ahorita, contra terapeutas humanos en terapia de pareja. No sabes lo complicado que es la terapia de pareja, porque estás frente a la interacción que tienen dos humanos más tú. Y entonces se vuelve una cosa complicadísima. Ya hemos platicado aquí en el podcast de Supracortical de qué cosas suelen suceder dentro de la terapia de pareja y cómo hay algunos datos importantes. Uno de ellos que te he dicho siempre es, ¿quieres pelearte con tu pareja? Habla en pasado. ¿Quieres resolver cosas con tu pareja? Habla en futuro. Vamos a plantear opciones, rutas, posibilidades, llegar a nuevos acuerdos. Pero cuando tú te quedas atorado o atorada en el tema de es que tú dijiste, es que tú hiciste, es que tú haces, entonces siempre que nos volteamos a ver quién se equivocó y quién tuvo la razón, bueno, ahí vamos a tronar como ejotes. Cuando logramos voltear hacia adelante y entonces plantear nuevas perspectivas, entonces lo podemos resolver. Bueno, pues aquí pusieron a competir
a ChatGPT 4 contra terapeutas humanos en terapia de pareja. El título del artículo dice, traducido burdamente al español, ¿la inteligencia artificial puede ser tu terapeuta? Un estudio que muestra el performance como lo efectivo que puede ser ChatGPT en puntos específicos y ciertas áreas. Sale en una revista muy importante, PLOS Mental Health. PLOS es un grupo de revistas, PLOS es P-L-O-S, no es como Plus, no, es PLOS directamente. Public Library, no me acuerdo qué se llama esto, pero PLOS Mental Health es el grupo, PLOS es el grupo de revistas y Mental Health es una de las revistas específicamente enfocadas en salud mental, por supuesto, del año 2025. Esto es de ya. Se compararon respuestas terapéuticas de ChatGPT 4 con la de profesionales humanos en contextos de terapia de pareja, con una muestra de más de 800 evaluados, y ChatGPT 4 fue mejor calificado en empatía y en competencia cultural, donde la mayoría de los participantes no pudo distinguir entre cuáles eran las interacciones humanas y cuáles eran las interacciones con la inteligencia artificial. Fíjate en esto, es que es brutal porque hay una prueba que se llama la prueba de Turing, que Turing, hay por ahí una película que seguramente viste que se llama Enigma. Turing desarrolla la computadora en la Segunda Guerra Mundial, es de alguna manera el padre de la computación, y dice, bueno, vamos a hacer esta prueba. La prueba de Turing radica en que tú puedas distinguir cuando estás hablando con una máquina de cuando estás hablando con un ser humano. Nunca se había podido resolver la prueba de Turing a favor de las máquinas. Y ahora nos estamos enfrentando año 2025 a que las máquinas ya pasan la prueba de Turing. Ya no distingues la conversación. Hoy en día todavía es difícil encontrarte con máquinas que te convenzan de que son seres humanos, de que la comunicación que estás teniendo es con humanos. ¿Y si nos esperamos un añito más? ¿Y si nos esperamos 3 años más? ¿Y si nos esperamos 10 años más? ¿Y si nos esperamos 20 años más? Imagínate que una persona que hoy en día tiene 20 años, cuando tiene 30, dentro de 20 años, se va a enfrentar a máquinas indistinguibles en su comunicación, al menos con los seres humanos. Indistinguibles. ¿Qué es entonces la psicoterapia? Si la psicoterapia es hacer las preguntas correctas, la inteligencia artificial nos va a llevar de calle, con voz, con teclado, por supuesto, escribiendo indudablemente, pero además con voz. Vamos a poder descolgar un teléfono, abrir una aplicación, vamos a poder sentarnos frente a un holograma tal vez, y vas a tu psicoterapia con tu holograma, con la gran ventaja además de que tu psicoterapeuta es un ser humano que la inteligencia artificial se va a equivocar, indudablemente, porque la perfección no existe. La inteligencia artificial se va a equivocar, pero se va a equivocar menos que los seres humanos, manejando o haciendo intervenciones psicoterapéuticas. Los psicoterapeutas muy frecuentemente revictimizan a las personas que han sufrido agresiones. Los psicoterapeutas muy frecuentemente sobrepasan límites sociales, afectivos, sexuales. Los psicoterapeutas muy frecuentemente tocan heridas y lastiman a una persona que viene a pedir ayuda. La inteligencia artificial también se va a equivocar menos. Y entonces, si la psicoterapia es hacer las preguntas correctas, pues entonces los psicoterapeutas están a punto de ser sustituidos por la inteligencia artificial. Tenemos otro estudio muy interesante, metaanálisis sobre eficacia de chatbot terapéutico. Fíjate en esto. Un metaanálisis
es el elemento más alto de evidencia científica. Cuando tú haces un artículo científico, ese artículo científico, vamos a ponerlo en estrellitas, no es así, pero puede tener una calidad científica, es decir, sabemos que nos puede ayudar, uno, a saber lo que es la realidad y dos, a tener el poder de modificarla con mayor o menor medida. Dependiendo del número de estrellitas, no se miden estrellitas, pero dependiendo del número de estrellitas, a mayor cantidad de estrellitas, más probable es que lo que ese artículo científico nos da sea verdadero a nivel de la realidad y dos, que nos da el poder para transformar la realidad. A menor cantidad de estrellitas, pues menor evidencia científica tiene. Cuando hablas de los metaanálisis, hablas de los análisis de muchos artículos científicos, tantos como puedas. Y entonces tienes muchas más estrellitas en un metaanálisis que estrellitas tienes en la revisión científica de un tema o cuando narras la experiencia de una persona. Oye, a esta persona la vacuna le causó autismo. Una persona. A ver, déjame revisar. Ah, sí está bien hecho. Pero fíjate que ya que revisamos cientos de miles de artículos, nos damos cuenta de que no. Las vacunas no causan autismo. Ah, ok. Entonces, estamos evaluando una cosa y la otra con diferente nivel de evidencia científica. Cuando hablamos de un metaanálisis, hablamos de altísima evidencia científica. Tiene 4.6 estrellas de 5 posibles, ¿no? Metaanálisis sobre la eficacia de chatbot terapéutico. Título del artículo: Artificial Intelligence Chatbot for Reducing Depression and Anxiety in Systematic Review and Meta-Analysis. Es el análisis de qué tanto un chatbot puede mejorar síntomas de depresión y ansiedad. Sin duda alguna, de lo que viven los psicoterapeutas es de apoyar a las personas que tienen depresión y ansiedad. Hacen muchísimas otras cosas. Insomnio, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, sí, muchísimas cosas. Pero indudablemente, lo que más frecuentemente llega a la consulta psicoterapéutica son síntomas de depresión y ansiedad. Esto se publicó en JMIR de Mental Health. En PubMed lo encuentras en el año 2024 y es una revisión de múltiples estudios donde se analiza la eficacia de los chatbots y nos dice, como resultado, hay una evidente reducción de los síntomas de ansiedad y de depresión, especialmente en intervenciones breves y estructuradas, por ahora. Con la limitación de que la mayoría de los estudios eran de corta duración y con muestras pequeñas. Es decir, apenas estamos entrando en un mundo donde podamos hacer investigación científica del impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestra salud mental. Pero en nada vamos a tener datos científicos abrumadores por miles, por cientos de miles. Vamos a tener datos abrumadores de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la psicoterapia. Un rubro completamente humano, en la mente humana. Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad mixta, ¿no? La tecnología en general a favor de la inteligencia humana, a favor de la mente humana, a favor de la salud mental. Puede ser que en algún momento nos demos cuenta de que no, de que tenemos una cosa inherentemente humana que las máquinas nunca van a alcanzar. Pero si me preguntas, yo creo que es muchísimo más probable que la conclusión sea sí. La psicoterapia puede ser abordada por las máquinas guiadas por inteligencia artificial generativa. Vamos a las conclusiones después de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical?
Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. ¿Qué es entonces la psicoterapia? ¿Es hacer las preguntas correctas o no? De eso estamos platicando. Recuerda que me puedes seguir y continuar la conversación a través del contenido que estamos haciendo para redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, pero particularmente en Instagram y en TikTok como @RafaLópezDR. Ahí me encuentras. Te agradezco muchísimo que me sigas, que me mandes por ahí un mensajito, que reacciones a las historias. Te lo agradezco muchísimo. Y además recuerda que tenemos este proyecto que se llama Horizonte 1. Básicamente Horizonte 1 es una plataforma web. Entras a horizonte1.com y ahí en el home te encuentras un video donde te explico a detalle qué es Horizonte 1. Pero pues es una serie de cursos pregrabados que te van a ayudar un montón a tu desarrollo personal. Ya están ahí, ese contenido ya está pregrabado. Pero además, utilizando la tecnología, tenemos la oportunidad de tener sesiones grupales donde interactúan directamente conmigo y con otros profesores y demás, con otros tutores, con personas que me ayudan a que podamos ir aterrizando toda la información de lo que vemos en el podcast, de lo que vemos en los cursos pregrabados de Horizonte 1 y vamos teniendo estas sesiones virtuales. Y también tenemos sesiones presenciales. Porque hoy más que nunca, como en el retiro que vamos a tener en mayo, nos vamos a Tepoztlán y vamos a trabajar sobre la temática de los duelos y la muerte y vamos a tener un ratito para convivir y es un momento de descanso, pero al mismo tiempo de trabajo interior muy importante, donde un fin de semana dedicamos a convivir. Te he platicado hasta el cansancio estos 4 grandes pilares de la salud mental. Come bien, duerme bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas. Pero en el siguiente bloque, inmediatamente arrancamos con convive con otras personas. Tal vez llegue el momento en el que la recomendación sea convive con otras inteligencias, ya sean naturales o artificiales. Pero de paso convive con gente inteligente, hombre. Es una recomendación, nada más es una recomendación, pero tal vez en algún momento sea exactamente igual de saludable convivir con seres humanos como convivir con máquinas o con androides o con lo que tú me digas. Por ahora, algo que distingue cómo podemos mejorar la salud mental de las personas, incluyendo la nuestra, es a través de la convivencia en persona. La inteligencia artificial ya sabe hacer preguntas igual de bien o mejor que nosotros respecto a tus emociones. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y esto fue enojo o fue tristeza o traes un cuadro de ansiedad o no? ¿O el diagnóstico es depresión crónica resistente a tratamiento y entonces el abordaje psicoterapéutico más idóneo es este? ¿O más bien tienes un trastorno obsesivo compulsivo con una personalidad histriónica? Y entonces eso la inteligencia artificial ya lo sabe distinguir. Pero la convivencia uno a uno, el estar cerca de otra persona, hasta el momento no lo puede hacer la máquina. Y es crucial. Recuerdo que el doctor Alfonso Ruiz Soto decía, lo que cura es el vínculo. Es la conexión, el vínculo, la confianza, la admiración, el respeto, el acompañamiento, ese elemento que aún no puede dar la inteligencia artificial. Mira, nos dice algunas conclusiones generales. La inteligencia artificial, especialmente en forma de chatbot, o sea, a través de conversaciones escritas y modelos conversacionales avanzados de voz, como puede usar ChatGPT, está mostrando una alta eficacia en intervenciones específicas de salud mental. En ciertos parámetros, y es súper interesante que sentamos más empático a un robot que a un ser humano. Se dice que a Google nunca le mientes porque no estás esperando que Google te juzgue. Y con tu psicoterapeuta sí te puede dar penita comentar ciertas cosas porque es una persona y asumes de principio que te puede juzgar. Por eso
sale mejor punteada la inteligencia artificial en temas de empatía que con los seres humanos. Pero dice, en ciertos parámetros, particularmente empatía percibida, estructura y disponibilidad, porque pues si tú quieres sacar cita con Rafa López, pues ya no hay citas, ya no tiene disponibilidad porque es un ser humano que duerme, se cansa, tiene que salir de viaje, regresar, atender a la mascota, pues ya no puede hacer el podcast, ya, o sea, mientras estoy aquí no puedo estar dando terapia, o sea, no, es irremediable, no puedo dar consultas psiquiátricas, estoy grabando un podcast. Pero ChatGPT sí puede atender a muchísimas personas al mismo tiempo, en el mismo instante. Yo o atiendo a uno o atiendo a otro, pero no puedo atender a dos al mismo tiempo. Bueno, pues las máquinas sí. Entonces, empatía percibida, estructura y disponibilidad. La inteligencia artificial iguala o supera a los seres humanos. Sin embargo, la conexión humana profunda, la fluidez conversacional y la capacidad de interpretar signos complejos siguen siendo fortalezas humanas. La psicoterapia, pero no solo la psicoterapia, la educación, pero no solo la educación, las relaciones de pareja, porque la inteligencia artificial va a empezar a ser más efectiva en hacer feliz a la pareja que una pareja de verdad. Pero por ahora estamos todavía un paso lejos que no sabemos si las máquinas van a poder dar o no, en conexión humana, en conexión profunda, en sentir que verdaderamente estoy conectando con una persona real. Para ello, si tú eres un psicoterapeuta, te recomiendo que más que estar aprendiendo de técnicas y técnicas y técnicas psicoterapéuticas, que por favor hazlo, ¿no? Termina la maestría en psicoterapia clínica, claro, hazlo. Pero más que en los libros, es en el corazón humano donde tenemos que crecer. Es en que verdaderamente te importen tus pacientes si eres psiquiatra, en que verdaderamente te importen las personas que se sientan contigo en un consultorio si eres un psicoterapeuta. Es en que si eres padre o madre de familia, te centres en eso que el aparato no le puede dar. ¿Qué le puedes enseñar a tu hijo? ¿Qué le puedes enseñar a tu hija más allá de datos? Más allá de decirle, pues haz esto y no hagas esto. Hombre, eso hace rato que la inteligencia artificial lo sabe hacer mucho mejor que tú. Simplemente la mirada humana, los ojos humanos. El simple hecho de ver a los ojos a otra persona es algo que hoy en día la inteligencia artificial no puede hacer. Tal vez algún día pueda y vamos a tener que replantear el mundo y nuestra mente si eso sucede. Pero hoy en día se dice que los ojos son la ventana del alma. Es la conexión entre almas lo que hace la gran diferencia. Si tú te centras únicamente en ser un médico, una doctora que atiende por atender y por curar gente y por ganar dinero con eso, te vas a quedar muy atrás, muy pronto. Es el factor humano lo que hoy en día nos distingue. Tal vez un día nada nos distinga y estemos frente a Homo Deus, el título del libro de Harari, estemos frente al simio Dios, al simio que tiene estas capacidades divinas propias de los dioses griegos. Y ni hablar. A lo mejor un día van a hablar del Homo sapiens sapiens, como hablamos nosotros del Homo habilis. No, hombre, que medianamente usaba herramientas, dicen, pero que cada vez más, pues se va quedando atrás. Por ahora, la invitación es a que verdaderamente conectes a nivel humano contigo y con las demás personas. No solo para
seguirle ganando a la inteligencia artificial, sino para disfrutar esta vida que es la que nos tocó y que es la que tenemos. Y mientras tanto, mientras no me sustituya en tu lista de reproducciones una inteligencia artificial y tú me hagas el honor de escucharme, yo sigo aquí, soy Rafa López, psiquiatra, y nos escuchamos la próxima vez que tú quieras escuchar a un ser humano en este podcast que se llama Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.